¿Cómo están? Bienvenidos a este primer tutorial sobre lo que compete al Bachillerato Internacional, el programa principalmente enfocado al nivel medio o Standard Level. Simple. El primer tema que vamos a ver son los conjuntos numéricos. Eso nos permitirá poder avanzar o tener las bases suficientes para poder entender los temas subsiguientes que vienen en el programa. Sencillo. Vamos a hacer este pequeño gráfico que ya lo he elaborado yo, pero es una manera muy sencilla y rápida que nos permitirá entender lo que compete al conjunto numérico. Simple. Vamos con los números naturales. Los números naturales son aquellos primeros números que aprendemos nosotros, es decir, aquellos que sirven o cumplen dos funciones básicas, que es la de contar y la de ordenar. El origen de todos los números, recordemos que parten de la recta numérica, el origen es el 0. Entonces, desde ahí vamos a partir con la primera clasificación de los números, en este caso los naturales, cuya nomenclatura es una n con doble línea, que siempre el tema del Bachillerato Internacional, o los ejercicios que pone, o la forma de expresar intervalos, que lo veremos mucho más adelante, es con la nomenclatura de los números. Simple. Como me dice para contar y ordenar, obviamente son aquellos números indivisibles, que no tienen decimal. Entonces sería 0, 1, 2, 3, y así sucesivamente hasta el más infinito, que eran los primeros números que aprendimos en la recta numérica. Ahora, si a nosotros a esta clasificación de números les añadimos aquellos que están a la izquierda del 0, en este caso los negativos, de igual manera indivisibles, formaríamos lo que se llaman números enteros. ¿A qué me refiero? A que si parto desde el menos infinito y parto desde el menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, la unión de estos dos me forma la clasificación de números enteros, que se representa como una Z con doble línea. Simple, números enteros como su propio nombre lo indica. Ahora, ¿qué pasa con aquellos números que ya no son enteros? Entonces vamos a entrar a la primera clasificación de este tipo de números que ya engloba decimales, fracciones, que son los números racionales. La forma de expresar el número racional es sencilla, es de la forma P sobre Q. Obviamente, P y Q son enteros. Vamos a cortar texto utilizando la nomenclatura. Además, por la forma de fracción, Q obligatoriamente tiene que ser diferente de 0. ¿Sí? Entonces, es esta la estructura en que me permite a mí expresar números racionales. Como vemos, ya son fraccionarios que incluyen una división. Por lo tanto, los racionales también cumplen con dos criterios importantes. Aparte de este, cuando uno efectúa esta división, los decimales deben ser finitos. Decimales finitos o periódicos. ¿Qué es esto de periódicos o finitos? Simple, un decimal finito puede ser, o un racional con decimal finito, puede ser como 5 medios. Si yo realizo esta división, va a ser una división exacta, que me da como 2.5, porque ya no tengo más residuo y la división termina. Estos son decimales finitos. Ahora, si yo en cambio divido 1 dividido entre 3, me va a salir un resultado como 0,333 infinitamente. Es decir, la cifra 3 se va a repetir periódicamente. Estos son decimales periódicos que se lo expresa, ya puede ser como un sombrero en el último número o un punto en la parte de arriba que me está indicando que este número se va a repetir periódicamente. Entonces, para que un número racional sea considerado como tal, debe cumplir que se puede ser expresado en forma fraccionaria y que tiene decimales finitos o periódicos. Ahora, ¿qué pasa cuando no cumplen con esta condición? Si bien son racionales, pero no cumplen con esta condición. Me olvidaba, recuerden que los números racionales se expresan con una Q con doble línea,
Y eso les decía, venimos a los que se conocen como números irracionales. Son números un poquito más complicados de graficar debido a que necesitan técnicas con el compás, pero son bastante entendibles y bastante aplicables. Estos son los números irracionales. En el texto de BI no utilizan una nomenclatura específica, pero en muchos textos lo utilizan como una I con doble línea. ¿Qué tipos de números son estos? Vuelvo y repito, decimales infinitos en este caso y no periódicos sería. Pongámosle como decimales infinitos. Estos pueden ser positivos o negativos, no hay ninguna diferenciación. Por lo tanto, puede ser, por ejemplo, un número conocidísimo para todos, como pi. Otro ejemplo puede ser un raíz de 2, otro ejemplo puede ser un raíz de 5, etc. Estos son números irracionales que están fuera de los racionales. Es por ello que, por ejemplo, un número entero, ¿qué pasa? No puede ser un número irracional. Pero hay preguntas frecuentes como esta que les pregunta o les dice que un número natural siempre va a ser un entero, porque es un subconjunto, pero el entero no siempre va a ser natural por el signo. De igual manera con los racionales, un racional no siempre será un entero por la forma en la que se expresa, pero sí un entero será un racional. ¿Cómo se expresa un racional entero? Algo muy sencillo, se me ocurre, voy a hacer la parte acá para que no me confunda, un 6 sobre 2, que si yo lo divido sería 3. Ese resultado cumple con ser racional, con ser entero y a la vez con ser natural. Es decir, un número puede entrar en más de una categoría. Cuando yo uno los racionales y los irracionales, me forma el gran conjunto de los números reales. Es hasta aquí en donde llega el programa de Bachillerato Internacional en cuanto al análisis de conjuntos numéricos, pero materias como matemática a nivel superior u otras matemáticas que requieren de mayor complejidad ocupan ya un conjunto que está fuera de los reales. Si bien en un punto pueden llegar a ser parte, tenemos los llamados números imaginarios. Que pueden ser imaginarios puros, ponerlo acá, es decir, si a mí se me ocurre poner en la calculadora raíz de -4, obviamente me va a salir error, pero si yo tengo una calculadora Texas o Casio, que es la que ocupo el BI, puedo programarla para que me pueda dar en números complejos o en números imaginarios. Esto me va a salir en su calculadora, le saldría como 2i. Esto me está diciendo que es un número imaginario. Estos que no tienen ninguna parte real se les conoce como números imaginarios puros. Acá le puse como intersección porque existen números imaginarios que tienen una parte real y una parte imaginaria, valga la redundancia. Y son de la forma A más BI. BI o BJ en algunos textos me está diciendo que tienen una parte real y una parte imaginaria. Y se expresa algo como esto. 3 más 2i. Esto se puede graficar, etcétera, que es un tema un poquito ya más fuerte y que tendría que verse en temas más avanzados o más adelante, pero lo que me está diciendo es que tiene una parte real y una parte imaginaria. Si es que yo trabajo con números reales e imaginarios, llego al gran conjunto final que se conocen como los números complejos. ¿Sí? En el Bachillerato Internacional nivel medio me basta con llegar a manejar o entender bien tanto nomenclatura como la definición de números reales y todas sus subdivisiones o subconjuntos. Ahora vamos a ver un ejercicio sencillísimo de cómo es que se aplica este conocimiento y cómo el BI evalúa, o he visto en muchos exámenes. Muy bien, el enunciado de este ejercicio es el siguiente: marcar con un check el conjunto numérico al que pertenece cada uno de los siguientes términos. ¿Sí? Como pueden ver, ocupa solamente la nomenclatura, por eso la importancia de aprenderla y reconocerla de manera directa. Y como les decía, un número no puede solo pertenecer a un conjunto numérico, puede también pertenecer a varios. Vamos a analizar. Entonces, en el primer caso, el 5 es un positivo, es entero, por lo tanto puede ser un natural. Si es un natural, obviamente va a ser un entero.
Como les decía, si es un entero, también va a ser un racional, dado que es un subconjunto, y si es un racional, también va a ser un real. Pi sobre 2, recordando que pi es un número irracional, y si le divido para 2 va a seguir siendo irracional. Por lo tanto, no puede ser ni entero, ni natural, ni racional. Solo sería considerado un número real. Es aquí, como les digo, que el BI casi no considera o no maneja mucho el tema de los imaginarios. Menos 3, simplemente natural no puede ser porque es negativo, pero sí es un entero. Y como es entero, es un racional y a la vez es un real. El 5/4, si yo realizo esta división, me sale 1.25. Es decir, es un decimal finito. No puede entrar en las dos primeras categorías, por lo tanto sería directo un racional y a la vez un real. Y por último, tenemos el 2.3, el puntito de arriba me indica que es periódico, por lo tanto, como es decimal finito o periódico, recordando la definición, entraría directo en racional y también en real, ¿sí? Este es un tipo de ejercicio que está en el texto de estudios matemáticos, pero que es muy semejante a muchos ejercicios que lo he visto, lo que son en exámenes propios ya del bachillerato internacional. Esto es todo en cuanto a este tema, espero les haya servido. Sugerencias y comentarios, o si necesitan algún tema en específico, lo pueden dejar en comentarios, suscríbanse y compartan este video para que más compañeros de bachillerato internacional puedan alcanzar su logro de certificación o diploma. Hasta una próxima, gracias.